Hola Angie, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, déjeme ver por aquí. Cari, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal amanece pueblo? Soleado. ¿Soleado? Sí, ya, ¿verdad? Y estos días ya nos ha tocado solecito, afortunadamente. Sí, ya hacía falta. Sí, 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 ya. ¿Quién más está? Aranza, buenos días. A ver si me escucha Aranza. Creo que no me escucha. Bien, vamos a esperar tantito a que se vayan incorporando sus compañeritas. Este, porque aún nos faltan. Déjenme ver por aquí nada más. Mientras comparto el documento que estábamos viendo hace 8 días para que Jenny nos termine de comentar, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Permítanme aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está Jenny por aquí. Ahora déjenme ver. Por aquí nada más contestar. A ver, ¿por qué se me va la gana? ¿Quién más tengo por aquí? Bien, chicas, pues vamos a... Ya tengo aquí a Jenny. Buenos días. No la escucho, Jenny. Ay, a ver. ¿Los demás sí me escuchan? ¿Cari sí me escucha? Sí, profe, se lo escucho. Ah, ok. ¿Me escucha? Ahora sí ya te escuchamos, Jenny. Dije, pensé que me quedé sin audio yo, pero no. No, es que mi no sé qué le pasa, que le cambia el micrófono y no sé. Ah, ok. Bueno, pues buenos días, Jenny. Hoy termina Hola, buen día, profe. hoy termina con su tema, ¿verdad? Sí, Ok, también ya tenemos a Tania, Irene, a Aline. Hoy expone Irene. Entonces, bueno, hace 8 días estábamos hablando acerca de por qué en América Latina, pues la educación se ve como un sistema y lo cual nos estaba explicando Jenny, ¿no? Nos hacía el favor de explicarnos qué era un sistema y por qué se considera de esta parte. ¿Podemos continuar, Irene, el día de hoy? ¿en Jenny o yo? Jenny, primero Jenny, para que Ok. termine con lo que estábamos hablando y después Irene. Bueno, pues yo terminando de hacer mi exposición, me parece que me quedé en el de características del sistema educativo. Así es. Bueno, ahí de acuerdo, toda la información que obtuve fue de acuerdo a la teoría de sistemas, la que se aplica en las empresas o en algunas organizaciones, pero esta información que obtuve la fueron adaptando de acuerdo al sistema educativo, al ámbito de educación. En algunas de las características que encontré, pues fueron la teleología, que habla sobre la educación orientada hacia la obtención de competencias, que es lo que quiere decir, pues todas las habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes que se deben de obtener pues, de una escuela. También la equinifinalidad, dice que es aplicar diferentes métodos de trabajo. Todas esas prácticas docentes, todos los métodos, algunas, también, ahí podría entrar también lo que son las planeaciones, perdón. Tenemos otra característica que es la ultraestabilidad y la flexibilidad. Esta va más acorde de acuerdo al docente, porque habla sobre la actitud constante al cambio. Es el docente, en este caso, el agente educativo que se encarga de la educación.
Él es el que debe de estar en constante cambio, no se debe de estancar. Y se parece mucho a la siguiente característica, que es la adaptación, quiere decir la formación. Lo que aplicaría es de que pues un docente no debe de quedar pues de cierta manera estancado, debe de ser activo, tener varias características. Una de ellas pues sería su formación, estar en constante cambio. La educación va cambiando poco a poco. Así como aparecen nuevos métodos que son nuevos, también hay unos que son pues antiguos, se pueden aplicar esos mismos, pero de diferente manera. Otra de las características está la retroacción, que es el cambio de método. Se parece mucho a la equifinalidad, pero es pues ese es el método del proceso para cambiar un método o técnica. El otro pues sería la información, que prácticamente tiene mucha relación con las anteriores que les fui comentando, que es el dar al alumno pues conocimientos e información. Otra característica pues sería la entropía. Esa dice que es cuando los objetivos no están bien definidos, cuando no valoramos todas esas competencias, aptitudes, también de cierta manera las necesidades del niño. Ahí dice que el sistema fallece. Estamos simplemente bueno, de cierta manera como robots, ¿no? Nada más transmitiendo el conocimiento, pero jamás el niño tal vez lo aplique o jamás tampoco nunca nosotros como docentes le preguntemos o veamos reflejado en el niño si realmente aprendió o no aprendió. Otra de las características, la última, pues es la homeostasis. Quiere decir que responde a metas de la sociedad. Prácticamente, pues podría ser el final, por ejemplo, cuando el niño termina su educación, pues de cierta manera, él lo va a reflejar en la sociedad para saber si realmente toda la educación que recibió al transcurso de su vida, pues fue buena o no. Eso sería por parte de las características. Y pues ya nada más como tema, pues comentarles acerca del sistema educativo de México. Bueno, pues nuestro sistema está basado acerca en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que la educación debe ser obligatoria, debe de ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Todo nuestro sistema educativo pues lo va rigiendo la SEP, que como el profe lo había comentado, es aquella encargada de distintos niveles educativos desde su fundación el 25 de septiembre de 1921. Gracias bueno, fue impulsada gracias al entonces presidente Álvaro Obregón, y dice que como primer titular fue José Vasconcelos Calderón. Él también me parece que fue el impulsor de lo que fueron los textos gratuitos, creo. Y pues los niveles de educación, como lo conocemos, está basado en 4. La educación inicial, que ya pues prácticamente es obligatoria, la educación básica que comprende el preescolar, la primaria y la secundaria, y la educación media superior, que también lo conocemos como bachilleratos o preparatorias, y la educación superior, pues son aquellas licenciaturas o las universidades. Y pues todo eso es prácticamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada de la MES, donde ya les fueron diciendo los años que comprende cada ciclo. Y pues bueno, ya nada más comparando, tiene mucha relación lo del sistema educativo con la globalización. Yo encontré que al parecer mundialmente pues el mejor sistema gratuito que existe pues es en Finlandia. Dice que tienen un sistema gratuito y obligatorio en donde lógico le invierten demasiado a la educación, es por eso que se ve reflejado en su sistema educativo. Y creo que hasta ahí serían mis aportaciones. No sé si tengan dudas. ¿Alguna duda, chicas? ¿Alguien que quiera aportar algo aparte de lo que nos comenta Jenny? ¿No? Bien, chicas, bueno. Gracias, Jenny. ¿Algo más que quieras aportar para finalizar? No, profe, creo que no. Ok. Bien, para reafirmar nada más, bueno, lo que comenta Jenny, efectivamente la educación es un sistema. Ya vimos que en México, como en todos los países de Latinoamérica y del mundo en general, pues toda la manera de gobernar es parte de un sistema.
y se compone pues de una estructura, y esta estructura a su vez son cada subsistemas que se encargan de organizar un área determinada. En el caso de México, pues tenemos tal vez lo de salud, tenemos educación, tenemos hacienda, tenemos agricultura, en fin, todas estas son pequeños subsistemas que organizan parte importante de cada país. En el caso de México tenemos a la educación como sistema organizado por lo que es la Secretaría de Educación Pública, que como yo les comentaba también creo en la clase pasada, pues este año cumple 100 años prácticamente de su fundación. Sí, por el entonces secretario de Instrucción Pública, y que después se convirtió en el primer secretario de Educación Pública, Vasconcelos. ¿Cuáles las propiedades de este sistema? Pues bueno, como nos los comentaba Jenny, como ustedes lo ven en este mapita, hay objetivos, está organizada, hay una interacción con otros sistemas para poder lograr sus objetivos, es decir, por ejemplo, en México, la Secretaría de Educación Pública necesita de Hacienda por el recurso que requiere, necesita de cultura para poder llenar planes y programas, necesita de ciencia y tecnología, o sea, necesita estar en interacción con los demás sistemas para cumplir con sus objetivos. Y tiene todos los elementos que van a hacer que esta funcione. Bien, en el caso de México, como en el caso de América Latina, todos nuestros sistemas educativos son muy parecidos, ¿sale? Son muy parecidos, hasta en la manera en que se invierte en ellos, ¿sí? Ahora, algo que dijo Jenny que es muy interesante y que seguramente por ahí han leído y que espero que ya vayan relacionando precisamente a la educación. La educación en México obedece precisamente a la globalización. Algo que mencionó Jenny, de acuerdo al artículo 3º constitucional, donde la escuela es ahora laica, gratuita, obligatoria, inclusiva y ¿qué más? Se me olvidan. Acuérdense que con la entrada del actual gobierno hubo reformas al artículo 3º constitucional y dentro de estas reformas, pues ya puso que la educación es gratuita desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Todos los mexicanos deben de tener acceso a estos servicios de educación de manera gratuita, es decir, el Estado está obligado a brindar esta educación. ¿Y por qué obedece a la globalización? ¿Por qué? Pues porque en todos los países primermundistas las ideas de esta educación obligatoria y gratuita son persistentes y así la combaten sus sistemas educativos. Y entonces, al pertenecer a esta parte de globalización, México se tiene que ir adecuando a estas necesidades que otros países también van teniendo, ¿sí? En México, si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años, para entrar a algún trabajo era con que supieras leer y escribir, con eso ya te daban un trabajo, ¿sale? Ni siquiera que tuvieras certificado de primaria, por ejemplo. Bueno, se entra en la dinámica de globalización y lo primero que se hizo obligatorio fue tener educación básica obligatoria, es decir, primaria y secundaria. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. Entonces, ahora para entrar a algún trabajo ya tenías que mostrar por lo menos tu certificado de primaria, porque así lo pedían los parámetros de la globalización. Posteriormente, ¿qué pasó en el gobierno no recuerdo si en el de Cedillo se hace obligatorio la educación media superior? Ahora, para entrar a trabajar, ¿qué es lo que ya nos pedían? Mínimo el certificado de bachillerato, para poder entrar a trabajar hasta de barrendero, ¿no? Ya, tenemos que tener bachillerato. En el sexenio de Vicente Fox, y que realmente se pone en práctica hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, se hace obligatorio la educación preescolar, ¿sí? Obligatoria. Ya no es de si los quieren mandar, se supone que es obligatorio mandar a los niños preescolar, ya se volvieron obligatorios preescolar, primaria y secundaria. Llega esta nueva administración, y esto es porque en los demás países así se pide, ¿eh? ¿Qué nos piden obligatorio? Ah, pues ahora súmale a esto, tienen que ir a la educación inicial, pero también la universidad tiene que ser obligatoria. Todos los mexicanitos tienen que estar preparados. Y esto lo vamos a entender la próxima clase con los temas que se van a quedar de tarea. Todo esto obedeciendo precisamente a lo que la globalización va pidiendo. ¿Por qué? Porque los habitantes de Estados Unidos, de Finlandia, de Japón, de China, de Inglaterra, de Alemania, tienen estos parámetros de conocimiento. Entonces, México no se puede quedar atrás y no puede seguir teniendo a su población nada más con pura primaria, ¿verdad? No, tiene que ir a la par. Y si los demás están pidiendo bachillerato, pues también México tiene que pedirle a sus mexicanitos bachillerato, ¿no? Y así, ¿para qué?
para ir estando, se supone, entre comillas, y lo vamos a poner entre comillas, al nivel de las demás potencias, que como ustedes pudieron leer con la tarea que dejamos, ¿verdad? Pues no estamos a ese nivel todavía requerido. Y algo que decía Jenny, esto también va a depender de cuánto recurso se administra la educación en cada país. Y pues bueno, sí, las grandes potencias incluso dan más de lo que se supone debería, ¿no? Aportan más a su educación porque la educación precisamente es lo que hace que una población cambie. En México, como vimos, y no es porque espero que no haya obradoristas aquí, ¿verdad? Pero no es para que se ofendan ni nada, solamente es de acuerdo a los datos, pues en lugar de haberla aumentado, se le quitó recurso a la educación. Entonces, en lugar de tener más inversión, pues hay menos inversión y con esto, pues todavía nuestra estructura peor, ¿no? Entonces, imagínense cómo estamos. Entonces, espero que entendamos por qué vamos relacionando esta parte y por qué entonces nuestro sistema es parecido al de Guatemala, al de Belice, al de Venezuela, al de Chile, y nos parecemos en estas características del sistema en América Latina. Y lo van a comprender pues todavía aún más la próxima semana y ahorita con lo que nos comente Irene también acerca de por qué la educación o cómo es que la educación se vuelve de alguna manera, bueno, las características que tenemos de educación aquí en América Latina y cómo son los espacios educativos en América Latina, qué es lo que pasa con estos sistemas educativos, por qué no se nos pasa del tercer mundo, tercermundistas, ¿no? Porque así nos mencionan o así se nos cataloga en el resto del mundo, ¿sí? Bien, les dejo, bueno, ya nada más que reafirmen esto. Esto es parte de lo que dijo Jenny y de lo que yo tengo. Espero que lo hayan leído. Es para que entiendan por qué la escuela es un sistema. Y es un sistema abierto, nada más aquí reafirmar, porque todos tienen derecho a la educación. Todos. No es que, Irene, pues sí tiene derecho, Jenny no, Lupita sí. No, todos tienen derecho de acuerdo a las leyes establecidas. ¿Sí? Por eso el artículo 3º constitucional dice que es derecho y obligación del Estado brindar educación a todo ciudadano mexicano. Todos, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a continuar con el tema de esta semana que le toca a Irene, ¿sí? Bueno, algo que también cabe destacar antes de empezar a la educación, que ahorita seguramente a lo mejor nos menciona Irene, recuerden que estos sistemas tienen abiertas las puertas a todos y ofrecen una educación, se supone, de calidad e integral, ¿sí? Todas las áreas se ven aquí, todas se ven tocadas por la educación y se debe de trabajar en ellas. Irene, ¿sí nos puede usted presentar o yo abro su presentación? No, me ha dado oportunidad de compartir, licenciado. A ver, no te escuché bien, Irene. Ay, a ver si no sé, a mí, es que no tengo la opción de compartir, todavía no me da acceso. Ok, entonces déjame abrir Ujú. déjame abrir tantito aquí, déjame buscarla, la guardé por acá. Aquí está, Irene. Ah, no está aquí. Déjame ver, nada más déjenme tantito buscar la presentación de este momento. ¿Dónde la tengo? Ya se me olvidó el abecedario, aquí está. Bien, entonces nada más déjenme que se cargue la presentación para que comencemos o Irene comience. Mientras les comento, entonces, es importante tener en cuenta cómo funciona el sistema educativo. Algo de lo que hablábamos en anteriores sesiones es que uno de los puntos que afecta a todo el sistema de países en América Latina es la corrupción, y en México la corrupción no ha sido la excepción. También ha sido un factor importante para que esta no pueda desarrollarse de la manera en que pretendemos. Bien. ¿Se ve la presentación ahí? ¿No? No, todavía no. No me parece. A ver, permítanme, déjenme. Si no, donde dice compartir pantalla, ahí hay una opción donde le da clic derecho y uno Sí, dice varias. sí, no, no, es que no la abrí desde acá, permítanme. Ok. Ya fue mi error. Ahora sí ya se debe de cargar.
Ya se ve, licenciado. Ah, ok. Bien, entonces nada más déjenme de presentarlas desde el principio. Bien. Nada más 10:22. Déjenme ir checando ahora porque si no se me va el avión. Sí, rápido. No, o sea, me refiero a que para que demos paso a más y si necesitas más tiempo, nada más que Ok. llevamos dos. Bien. Bueno, las características de la educación de América Latina, que puede ser, que es Latinoamérica. ¿Cómo es la pedagogía? Yo así lo dividí, que la pedagogía es, antes estaba, estaba dirigida por la Iglesia Católica y era una educación tradicionalista, donde nada más la autoridad tenía el profesor y nada más. Y dice que también era dirigida por la política, bueno, no dirigida, sino los políticos tenían como que nada más se beneficiaban diciendo, no, la educación es, voy a hacer esto con la educación nada más como para sus partidos políticos y para sus campañas electorales, que al final sigue siendo lo mismo. Todos los partidos políticos dicen lo mismo. Voy a hacer esto por la educación y al final se queda en el aire. Dice que la pedagogía lo plantearon como una postura crítica. Supuestamente es un sueño guajiro, ¿no? Que la pedagogía va dirigida a las necesidades de los países, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Y estamos viendo lo que ahorita estaba diciendo el licenciado, ¿no? Que hay muchas reformas, pero realmente no son dirigidas a las necesidades de cada país. Cada país tiene sus necesidades y sus realidades, ¿no? Y no van dirigidas, son sueños guajiros. Dice que también en la pedagogía hubo algunos autores que influyeron en la educación. Es José Martí, que decía que la educación era un derecho del ser humano. Luis Beltrán Pietro Figueroa, él decía que la educación debía responder el interés de los habitantes de ese lugar. Y que tiene que ser democrática, gratuita y obligatoria igualdad en la educación. Pablo Fiere dice que él hablaba mucho de la concientización social y de la acción liberadora por medio de la alfabetización de adultos y la pedagogía crítica. O sea, quería que todos tuviéramos una educación, ¿no? Por eso él ponía mucho énfasis en que la alfabetización de adultos. Ellos fueron, dedicaron su pedagogía para hacer un cambio en Latinoamérica, pero al final, pues a veces se quedaron así como, es mi opinión, pero los gobiernos a veces son los que mandan. Pase, por favor, profe. Gracias. En una característica de la política dice que los gobernantes siempre lo han puesto a la educación como en un segundo a tercer plano. O sea, quiere decir que hay otras cosas más primordiales para los gobernantes que la educación. La educación siempre ha sido como el último. Y lo estamos viendo en la actualidad, la verdad, lo estamos viendo en la actualidad. Yo he visto a veces las mañaneras de López Obrador y dice, sí, ahorita hablamos de educación, espérense, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Entonces a veces hablan de tonterías, que del avión y que no sé qué, cuando había ahorita una modalidad que ahorita se está yendo al hoyo, porque todavía no estábamos preparados para esto, y entonces y al final lo están poniendo igual como en segundo término, ¿no? Dice que otorgan, bueno, otro sueño guajiro, o sea, los gobernantes tienen que otorgar una mayor calidad de educación en Latinoamérica, y todos son iguales, pero al final, pues no se les da la capacitación a los profesores, ni los presupuestos que debe de tener a la educación, ¿no? Y lo estamos viendo en la realidad. Si ahorita estamos viviendo México en esto, no sé cómo se están viviendo en los otros países más marginados de Latinoamérica. Dice que durante mucho tiempo han pasado varias reformas, dependiendo de las vivencias de cada nación, dependiendo de los cambios de los gobernantes. Así hemos vivido, ¿no? Acababa Peña Nieto con un nuevo plan y programa,
entra López Obrador y como que quiere cambiar todo esto, cuando ven, apenas estábamos como que acostumbrándonos a uno y otra vez otro cambio. Entonces, a veces los políticos o los que dirigen la educación no piensan que para poder lograr algo tiene que pasar un tiempo, no tiene que, si no quieren hacer cambios, yo voy a ser mejor que él, yo voy a poner cosas mejores que él, y esto es como nada más es como una, y no estamos hablando de México, todos los gobiernos de Latinoamérica son así, que no quieren ser mejor que los otros. El sistema educativo bueno, en Latinoamérica dice que preescolar, que a partir de los 90s se hizo que el último año de preescolar fuera obligatoria. En algunos lados es a partir de los 5 años y en otros lados es a partir de los 3 años como México. Pero desgraciadamente también en Latinoamérica hay países muy marginados que realmente no mandan a los niños a preescolar. No hay esa como que esa cultura y pues a veces hay niños que desde muy pequeños los mandan a trabajar. Dice que la educación primaria es obligatoria en todos los países de Latinoamérica y que también existen centros de educación privados por pago. ¿Eso qué quiere decir? Que pues hay escuelas privadas, excepto Cuba. Yo creo que Cuba es uno de los países más como marginados y más pues que no ha habido un desarrollo y entonces ellos son todo ese de parte del gobierno. ¿Le pasa, profe? En la escuela secundaria dice que, y en la universidad, bueno, que esto es a partir se cumple de 12 años, bueno, no se cumple de 12 años, si son la escuela primaria es de 12 años, de a partir del preescolar o de 11 años. Y de la duración de las carreras pueden ser de 5 años, pero ya se están haciendo nuevas modalidades. Bueno, en México, la verdad, así como que no encontré tanta información de acuerdo a estas dos modalidades. Yo creo que porque pues por la situación que vive Latinoamérica, ¿no? Que no somos como dice el licenciado, no somos unos países desarrollados, nos estamos quedando mucho en la marginación, entonces mientras tengas nada más primaria, no importa. Y le puede pasar, profe. Y como punto final en este tema de las características, dice que la educación formal se extiende cada vez más a los niños y jóvenes. Pero esto es un sueño guajiro. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen los gobiernos, ¿no? Que se extiende cada vez a niños y a jóvenes, pero en realidad dicen que los sistemas que se están haciendo son sistemas que no son aptos para la educación de cada país. Entonces, muchos niños se están quedando fuera en realidad porque prefieren mejor trabajar, prefieren mejor, y ahorita vamos a ver ahorita en esto de los espacios en Latinoamérica, prefieren mejor, pues hay otras necesidades. ¿Por qué? Porque también los gobiernos no están dando como debe de ser, no están gobernando como debería de ser. En el tema de espacios en Latinoamérica, ¿cómo es la escuela en Latinoamérica? Dice que los profesores no están capacitados, que la mayoría no tienen un perfil de docente. Aquí en México, bueno, ahorita les voy a decir qué es lo que está pasando en México. Dice que la capacitación de los profesores es muy limitado. Tienen muy poca oportunidad de poder tener relación maestro-alumno y muchos no tienen ni tienen no tienen una educación, no tienen una formación y muchos están como, tienen formación pero de personas muy tradicionalistas. La deserción, ¿eso qué quiere decir? Que porque los niños pues realmente no tienen los recursos, muchos están mal alimentados y como la educación de los profesores no son buenas, pues también empieza la deserción, como ¿para qué voy a la escuela?
la falta de recursos. Es fácil en escuelas, como hay muchas escuelas que realmente, y no nos, creo que en México no es la excepción. En escuelas, en lugares muy retirados, como es muchos están tomando clases al aire libre, o sea, no nos vamos lejos. También México es igual. Y dice que también dice que los que dirigen, los directores de las escuelas, realmente también son personas que no tienen tampoco la capacitación. Y lo vemos en la realidad. Muchos, aquí en México también, muchos que están como directores, supervisores, están porque te han tenido como una antigüedad, pero realmente no tienen tampoco esa habilidad de dirigir. Y muchos también que los que están en el sistema educativo son porque son hijos de no sé quién, son porque entraron entraron por contactos, entonces tampoco no tienen la formación como nosotros ahorita lo estamos obteniendo. Y luego dice, bueno, el último punto dice, México es la esperanza. ¿Por qué México es la esperanza? Bueno, porque por el sistema que ahorita se está viviendo. Dicen que entre todos los países, México, Colombia y creo Venezuela son los únicos 3 países que tienen un poquito más su sistema están un poquito mejor. Y por eso dice que me quisieran ser como México. Nosotros queremos ser como Estados Unidos y ellos quisieran vernos como nosotros, ¿no? Entonces así es esto. Y ahorita vemos como con la caravana que viene de migrantes hondureños, o sea, cómo se está viendo, realmente es mucha gente, yo digo, ¿cómo es posible? Mucha gente dice, no, yo prefiero irme mejor a Estados Unidos a quedarme a estudiar, son niños, son personas muy jóvenes que quieren ir al sueño americano en lugar de ponerse a estudiar. Pero entonces esto quiere decir, no es por falta de que no quiera, sino es por falta de recursos, falta de organización de los gobernantes, no es buena. Hay que decir que el gobierno no está trabajando como debe de ser y entonces realmente en Latinoamérica es muy triste la educación. Yo no lo había visto así tan de fondo, pero realmente todo lo que leí, todos hablan que Latinoamérica es uno de los continentes que estamos muy abajo de todos de la educación. Como les digo, nosotros quisiéramos ser Estados Unidos y estos países más marginados que nosotros quisieran verse como México. Entonces, tenemos un buen trabajo para poder cambiar esto. Pero mientras los gobiernos no quieran, tampoco nosotros no vamos a poder avanzar. Gracias, licenciado. A ti, Irene, muchas gracias, Irene. Pues sí, es triste ver la triste realidad de nuestra triste educación, como siempre les digo, ¿verdad? Cari, ¿algo que quiera opinar respecto al tema de lo que haya investigado o algo así? ¿Sí me escucha, Cari? Sí, sí lo escucho. Es que no podía activar mi micrófono. Ok. Tengo mi cámara. Pues como decía Irene, yo igual estuve investigando y lo de las características de educación en América Latina decía que muchas veces no se cuenta con el espacio, que muchas veces son lugares que los maestros han adaptado, que realmente, pues sí, nuestro país no cuenta con la educación, como decía la compañera, de Estados Unidos, de China, de potencias mundiales, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que, bueno, yo he visto a muchos docentes en lugares rurales que pues ahora sí que ellos tienen vocación y dan lo mejor de sí, se las ingenian para llevar a cabo su clase. Sin embargo, pues no va a ser lo mismo que si ellos tuvieran materiales, porque pues sí, como decían, muchas veces en lugar de ir hacia arriba vamos retrocediendo pues, en el sistema educativo. Ya ve por ejemplo, con la reforma del antiguo presidente que quería evaluar a los docentes, pues sí, o sea, muchos docentes están ahí porque llegaron con palancas. Entonces, ¿cómo una persona que no estudió va a querer ser evaluada? Porque pues bueno, en ese tiempo yo igual conocía bastantes docentes que decían, es que no, es que yo cómo me voy a hacer, cómo me van a evaluar si yo llevo años dando clases. Y también conocía docentes que ellos hicieron su evaluación y sin embargo decía, es que no es tan difícil, es que simplemente te tienes que poner a estudiar
y pues cómo le vamos a exigir a los alumnos si el docente no está lo suficientemente preparado para estar frente a grupo. Sí, tienes mucha razón. Gracias, Cari. Miren, rescatando un poco lo que decía Irene, efectivamente algo, y vamos a empezar por el punto que nos hablaba. Se supone que la educación está planeada en base a las necesidades e intereses de una sociedad, ¿no? Se supone que obedece a lo que el pueblo necesita. Pero como bien lo decía Irene, pues más que obedecer a lo que el pueblo requiere, y ustedes ya lo leyeron, pues obedece a lo que nuestros gobernantes consideran que debemos de aprender y debemos de tener como conocimientos. Entonces, ya no es lo que el pueblo quiera, sino es lo que un sistema de gobierno quiere que su pueblo estudie o tenga como conocimientos, y en base a eso, pues nos planean todo. Eh, ha habido muchas reformas y en todos los países de América Latina ha habido muchas reformas constantes. Ya vimos que hay una crisis precisamente social y demás por estas situaciones. Y en México, pues no hemos sido la excepción, sobre todo desde lo que es la administración de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Del 86 al 93, 87, perdón, al 93, han venido sucediendo una serie de reformas precisamente con este fin de hacer que México sea parte de la globalización, siguiendo los pasos de las otras potencias, de insertar en su sistema educativo una serie de puntos que hagan que esto se vaya cumpliendo, como la educación obligatoria que ahora tenemos desde lo que es la educación inicial hasta la universidad, como bien lo decía tanto Jenny como ahorita lo acaba de mencionar Irene, obedeciendo a intereses de la globalización. Eh, Toda esta serie de reformas realmente no han llevado a que el sistema mejore. Desafortunadamente, como lo dijo Irene, como cada quien somos, cada sexenio somos como conejillos de indias en lo que nos ponen a experimentar un modelo educativo con el que no sabemos si va a funcionar. Yo les comentaba, cada presidente se pone como de meta, pues con mi educación vamos a ver resultados en tanto tiempo. Pero resulta que acaba el sexenio y no se vieron los resultados porque están planeados a otro tiempo y el siguiente gobierno pues tiene otras ideas. Si mal no recuerdo, Peña Nieto, por ejemplo, de su reforma, hablaba que en 2030 se iban a ver resultados de esta reforma, ¿no? Ver realmente si funcionaba o no funcionaba. Ahorita llega la actual administración y pues cambia todo y entonces ahora dice que es hasta el 2050 con lo nuevo que se está planteando. Y ahora entonces, ¿cómo va a funcionar esto, no? Cada sexenio estamos con reforma tras reforma y no darle un seguimiento a algo y así hacer un sistema sólido. Y todos los países de Latinoamérica están pasando por lo mismo, no solamente es México. El sistema educativo en México, es cierto lo que dijo Irene, es uno de los mejores constituidos a nivel Latinoamérica. Sí, pero es uno de los sistemas también que a nivel Latinoamérica incluso da los peores resultados. O sea, sí tiene una buena estructura, pero no estamos brindando el resultado que se espera. O sea, somos de los países que no saben leer, no saben escribir, no saben multiplicar, no saben dividir, no saben, o sea, si nos vamos a los resultados de las pruebas PISA que evalúan a nivel internacional, todavía México está por debajo de países que consideramos todavía más pobres que México. Entonces, ¿qué está pasando con el país? Con el sistema más bien en este caso de México. O sea, sí está muy completo, sí se quiere imitar por otros países. Incluso les decía yo ahorita con esta pandemia, incluso a nivel mundial México tiene un sistema muy consolidado, mejor que otras potencias, pero no tiene los recursos, no tiene la capacitación para ponerlo en marcha y brindar el resultado. O sea, sí está bueno su organización, pero solamente, pues, ¿cómo les puedo decir? Pues, para puras tristezas, ¿verdad? Porque, pues, no brindamos resultados, o sea, siempre estamos reprobados. Cada evaluación es salir peor que la otra. Algo que decía Irene, y nos vamos a estos puntos que decía aquí, porque ya hablamos de esto, uno de los principales problemas que afecta a todos los sistemas en América Latina es que los profesores no están capacitados. Ese es el primer problema y el gran problema. Chicas, voy a cerrar tantito porque se me acaban los 40 minutos. Me reincorporo, por favor. Denme chance, por favor.